La barca de piedra. Hace muchos años vivió un valeroso caballero llamado Sigurd, quien viajó hasta los lejanos reinos del norte de Europa para desposar a la bella princesa Gullveig. Los jóvenes esposos se amaban y al cabo de un año tuvieron un hijo al que llamaron Agar. Este era un bebé adorable que nunca lloraba. No transcurrían aún 2 años cuando anunciaron a Sigurd la muerte de su padre el rey. Afligido, el joven preparó su viaje de regreso y partió llevando consigo a su mujer y a su hijo. Por varios días sopló un viento favorable, mas de pronto, en plena mitad del océano, la vela decayó. Hacía un calor terrible y sin un atisbo de brisa. La tripulación comenzó a adormecerse mientras que el rey y la reina jugueteaban con su hijo en el puente. Todos esperaban que el viento regresara pronto. Como no pudo soportar el calor, Sigurd bajó a la cala del barco pasado un momento, y la joven mujer se quedó sola sobre el puente de mando. El tiempo seguía su curso. Sigurd dormía mientras el niño jugaba. En eso, la princesa Gullveig advirtió un punto negro en el horizonte. El punto comenzó a crecer con rapidez. ¿Pero qué sería? Gullveig aguzó la vista. Creyó distinguir una barca de forma singular que se aproximaba. Cuando estuvo más cerca, advirtió con gran asombro que la barca estaba hecha de piedra y que la tripulaba una figura femenina encorvada y enjuta. La extraña silueta se precisó aún más, y Gullveig observó, con gran espanto, a una mujer horrible y fea como el infierno, con la nariz ganchuda y la mirada turbia, delineada en sus labios una maligna sonrisa. Era una bruja. Esta visión fue tan espantosa que Gullveig sintió como si ella misma fuera de piedra también. El terror le impedía moverse o gritar. La barca llegó al abordaje y la bruja saltó desde el puente, se apoderó del niño y lo puso sobre un rollo de cuerdas. Enseguida se acercó a Gullveig, que seguía petrificada. Le arrancó su vestido y se lo puso ella misma, para convertirse en una perfecta réplica de la joven. Cubrió entonces a la reina con una vieja cobija sucia, la arrojó a la barca de piedra y de un empujón la lanzó por donde había venido diciendo: «Vete a las entrañas de la tierra a ver a mi hermano». La barca se alejó y en el acto desapareció, aspirada por un abismo. Entonces el niño comenzó a llorar, a gritar, y por más que la bruja intentó calmarlo, no lo conseguía. El ruido despertó a Sigurd, que subió para ver qué sucedía. Quedó sin habla al escuchar a su mujer hacerle vivos reproches. La había dejado sola, se había ido a dormir sin dejar a nadie a cargo del barco. Sigurd estaba estupefacto. Jamás su esposa le había reclamado algo de tal manera, pero estaba tan ocupado tratando de calmar al pequeño Agar que no le puso más atención. Por su parte, el niño estaba inconsolable. Sigurd terminó por despertar a los marinos para ordenarles que izaran la vela mayor, pues el viento al fin regresaba. Muy pronto estuvo a la vista el país de Sigurd. Allí todos llevaban el luto del viejo rey, pero se alegraron mucho con la llegada del heredero y su familia. De inmediato lo coronaron, y Sigurd se dedicó a hacer que la dicha regresara a su reino. Y todo iba bien, salvo Agar, que lloraba desde que amanecía hasta el anochecer. Él, que había sido un niño tan bien portado, no paraba de dar de gritos en los brazos de su madre. Sigurd decidió buscarle una nodriza, y en cuanto la buena mujer lo apretó en su pecho, la cólera del pequeño desapareció. El tiempo transcurrió y poco a poco Sigurd comenzó a lamentarse de haberse casado con la princesa, que se había vuelto arrogante, testaruda, caprichosa e insufrible. Era la nodriza quien se hacía cargo del pequeño Agar, que comenzaba sus llantos en cuanto la reina se le acercaba. Había en la corte 2 jóvenes escuderos a quienes gustaba mucho jugar a los dados. Pasaban horas jugando en una habitación del lado de los aposentos reales y con frecuencia oían conversaciones en voz alta. Se distinguía en ellas una voz muy curiosa, por cierto, cuyo extraño timbre se iba haciendo cavernoso, y ello los intrigaba. Una noche, dejando de lado el recato, los jóvenes muchachos espiaron por un pequeño orificio de la puerta, y he aquí lo que vieron. La reina estaba de pie en el centro de la habitación. En efecto, abrió un poco la boca para bostezar y sus rasgos empezaron a deformarse. Se le chupó el cuerpo y le quedó correoso como el de una anciana. Luego su bostezo se hizo más grande, con lo que se encendió de rojo su mirada y un rictus horrible transformó su boca.
Bostezó más aún hasta que dislocó su mandíbula y dejó de parecer una mujer. Se convirtió en una criatura repugnante, repelente, que rechinaba y gesticulaba. Los muchachos sintieron cómo el cabello se les ponía de punta. En eso se abrió el piso de la habitación y emergió un gigante de 3 cabezas. Cargaba una artesa llena de trozos de carne. La colocó delante de la bruja, a quien llamó mi hermana querida, y de inmediato la bribona se lanzó a devorar su comida con atrocidad cual una bestia salvaje. Aterrados, los pajes huyeron sin cuidarse lo más mínimo en cuál sería el final de aquella escena. Esa tarde, en otra habitación, la nodriza había encendido una vela y sostenía al niño en sus brazos. De pronto el entablado se abrió, un espectro de larga melena surgió de él, extendió los brazos hacia el pequeño y se desvaneció. La aparición no había pronunciado ni una palabra. La nodriza, aterrorizada, no dijo nada a nadie. La siguiente noche sucedió lo mismo. El suelo se abrió y apareció de nuevo el fantasma. La nodriza notó que su cintura estaba ceñida por una pesada cadena. Era una mujer vestida de blanco que avanzó 3 pasos hacia el niño para extender sus brazos y murmurar en un tono apesadumbrado: «Han pasado 2 días y solo uno queda». Y así como vino, desapareció. Llena de horror, la nodriza decidió contar aquello al rey. Le refirió toda la historia y agregó: «Creo que regresará con el crepúsculo, puesto que mencionó un 3er día». Sin ocultar su asombro, el rey prometió estar presente al anochecer. A la hora en que el sol se pone, Sigurd se sentó junto a la cuna con su espada desenvainada. No tuvo que esperar mucho. Pronto el piso se abrió y apareció la joven mujer vestida de blanco con el cinturón y la cadena de hierro. De inmediato se dirigió hacia el niño para abrazarlo. Sigurd, que había reconocido a su esposa, rompió los eslabones con un golpe de su espada y Gullveig se precipitó hacia él. Se abrazaron con dicha. La joven lloraba y el rey la calmaba, la llenaba de caricias, pero sin entender qué sucedía realmente. En efecto, era su verdadera esposa la que tenía entre sus brazos. Entonces, ¿quién era la otra con la que había vivido hasta ese momento? Justo en eso, un espantoso terremoto sacudió el castillo, la ciudad, el país y toda la tierra. Enseguida se hizo el silencio. Llegaron por el rey, pues algo extraño pasaba en los aposentos de la reina. Sucedió que en cuanto Gullveig fue liberada de sus cadenas, la bruja recobró su horrible apariencia. Se agazapó en un rincón, se encontraba rugiendo y enseñando los dientes cuando Sigurd entró en la estancia, y la cólera del rey fue terrible. Él quiso castigar a la inmunda criatura y meterla en un costal atado a una piedra, pero en cuanto los guardias se acercaron, la bruja lanzó un alarido terrible. Dieron un paso más adelante y ella comenzó a escupir, a lanzar arañazos al aire, y luego, dando un largo aullido, se precipitó por la ventana. Cayó de lo alto de las murallas y desapareció. Nadie volvió a verla jamás. Gullveig contó a su rey cómo la bruja la había echado a la barca de piedra para enviarla a las entrañas del mundo, donde reinaba su hermano, el gigante de 3 cabezas. Al verla hermosa, el gigante quiso desposarla, y como ella se rehusó, la recluyó en una habitación pequeña y oscura. Pasado el tiempo, la princesa terminó por prometerle que se haría su esposa si le dejaba ver al pequeño Hagar 3 noches seguidas. El gigante aceptó, pero amarró a su cintura un pesado cinturón de metal con una larga cadena atada a su propia muñeca. Debió caer cuando Sigurd la cortó, pues la tierra se había estremecido. Sigurd volvió así con su mujer tan tiernamente adorada. La reina recobró la felicidad y el amor de su rey. La nodriza, colmada de presentes y de honores, se casó con un poderoso guerrero. En cuanto al pequeño Hagar, creció fuerte y valeroso y cuidó siempre de su madre.